Hola, bienvenido a este nuevo tutorial. Les habla el Capi Sistemas y hoy vamos a ver dos temas muy interesantes. Hoy vamos a ver la función sumar y la autosuma. Bueno, pues empecemos. En primer lugar tenemos la función sumar. La función sumar, bueno, pues es una de las funciones más sencillas hablando de Excel y también es una de las más usadas. Pero primero que nada veamos cómo vamos a hacer para escribir funciones y ya después veremos cómo será la sintaxis o la forma de usar la función sumar. Voy a escribir unas cantidades, por ejemplo, ahí está. Digamos que yo tengo estas cantidades, en un momento dado necesito saber la suma de estas cuatro cantidades, ya sea por ejemplo, digamos que es la boleta de calificaciones de un alumno. Voy a cambiarlo, voy a ponerle aquí matemáticas, historia, geografía, aquí, dibujo, etcétera. Voy a poner esas cuatro. En esta saqué 7, en esta un 8, bueno 9, un 8 y un 10. Pensemos que son las calificaciones y necesitamos sacar el promedio. Podemos manualmente nosotros con una calculadora pues y tomar y decir, ¿sabes qué? Pues 7 más 9 más 8 más 10 y dividir entre 4 y ese es nuestro promedio. Excel tiene una forma sencilla, nos ayuda a hacer cálculos complejos de una forma muy sencilla. Por ejemplo, la suma que vamos a hacer ahorita y luego vamos a dividir. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a escribir una función? Simplemente, bueno, tenemos dos formas. La primera es este botoncito que está aquí, esta F con X, aquí. Cuando la presionamos, nos aparece este cuadro, ¿sí? Y bueno, aquí está una lista de funciones. Ya veremos en otro video cómo usar este cuadrito. Es un poquito más, lleva más tiempo, ¿sí? Y la segunda forma es en la celda que elegimos, en esta que estoy yo, que es G8, simplemente ponemos igual. De esta forma yo ya estoy en modo de escritura de funciones. La función sumar, solo lo que tengo que hacer es escribir así, suma, abro paréntesis y elijo un cuadro, o más bien dicho arrastro, ¿sí? Y cierro el paréntesis, doy enter. Y bueno, ya vieron que nos hizo la suma de estas cuatro funciones. Aquí está. Simplemente lo hago de nuevo. Voy a borrar igual, suma, abro paréntesis, arrastro los cuatro, cierro paréntesis y enter. Hay otra forma de hacerlo, a veces es necesaria debido a que las funciones pueden ser más complejas y no siempre vamos a poder usar una función como suma. Digamos que, bueno, entro en modo de escritura de funciones con el igual. Yo puedo elegir la celda G4 y simplemente selecciono más G5 más G6 más G7, enter, y me da el mismo resultado, ¿sí? Si fijan, hice las dos formas de hacer la función. Voy a poner aquí un ladito de una igual. Okay. Arrastro con el mouse y ahí está.
Las dos funciones nos dan exactamente el mismo resultado. ¿Sí? En Excel tenemos las dos formas de hacerlo, porque a veces la cuestión es que se ocupa hacer funciones complejas y a veces no son contiguos o no están uno al lado del otro los números que ocupamos sumar o restar. ¿Sí? Entonces podemos usar uno u otro, ya la forma de utilizarlo ya va a depender mucho del ejercicio que estemos haciendo. Voy a borrar este aquí y lo voy a hacer de nuevo de las dos formas. Elijo G4 más G5 más G6 más G7 y Enter. Y la otra forma, función suma, abro paréntesis, selecciono los 4 y cierro paréntesis. Digamos que son funciones muy sencillas. Ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo sacarle promedio con una de las dos. Lo que yo te recomiendo ahora, que si estás empezando, es que uses una celda donde hagas la suma y luego uses otra celda donde hagas la división. Se pueden hacer en la misma celda, sin embargo requiere que conozcas un poquito más de las funciones. Voy a hacerlo aquí, pongo igual, y bueno, el promedio va a ser la suma de las 4 calificaciones entre 4. ¿Sí? Yo le puedo poner aquí, este es igual a esta celda que tengo aquí antes, que es G9 o G8, perdón, entre, es una diagonal que está en el teclado numérico, a la derecha en tu teclado, 4, y le doy Enter y me da un promedio de 8.5. Si yo muevo, por ejemplo, la calificación de matemáticas, que es un 10, te fijas como la suma automáticamente se modificó y el promedio también. Entonces nosotros podemos jugar, o no es necesario hacer la fórmula de nuevo cada vez que ocupamos calcular el dato. Simplemente pues ponemos los datos que queremos que sean promediados y obtenemos el promedio. Voy a poner aquí promedio. Algo que no te había explicado es lo que son las referencias. ¿Qué me refiero con esto? Si te fijas, cuando yo puse igual y luego te dije G4, yo estoy haciendo una referencia hacia la celda G4. Yo estoy referenciando que esta celda que yo tengo aquí, la I8, va a ser igual a la celda G4, de tal forma que siempre va a estar copiando el valor que esté aquí. ¿Sí? Hay dos formas de referencia, o hay una la referencia absoluta y la referencia, digamos, normal. La referencia relativa se llama, pero bueno, es más fácil llamarlo normal. Esta que tengo yo aquí es una referencia relativa o normal. ¿Por qué? Porque si yo arrastro este cuadrito, ¿se acuerdan como el autocompletar? Bueno, pues es igual. Si yo lo arrastro, también copia la fórmula. Pero fíjense una cosa, yo aquí puse G4, pero en la siguiente celda me cambia G5. Si fijan, mi celda cambió y ahora esta de aquí me está referenciando a esta de acá, cuando esta yo la había referenciado a la de arriba. Si fijan, si voy hacia abajo, aquí está, es aquí. Entonces cuando yo tengo una referencia relativa, si yo me muevo hacia la derecha o hacia la izquierda, arriba o abajo, mi referencia simplemente es relativa a donde está apuntando. Aquí está el ejemplo.
Este 7, esta I8, que es mi celda, hace referencia a G4. Por ejemplo, yo voy a poner aquí zapato. Si yo copio esta fórmula con copiar y la pego aquí arriba con pegar, te fijas, me copio zapato en lugar de copiarme el 7. ¿Qué pasó? Vamos a ver la barra de funciones. Te fijas, me dice que apunta a G3 y aquí apunta a G7. Es decir, si yo me muevo hacia arriba hacia abajo, mi valor numérico, la parte numérica o el renglón, se va a mover junto con tantos lugares como yo haya movido mi fórmula. Si yo me muevo a izquierda o derecha, se van a mover las letras, o sea, las columnas. ¿Sí? Aquí es H7, aquí es zapato. ¿Sí? Estoy moviéndome hacia acá. Si yo lo arrastro hacia la izquierda, y pone dibujo. No sé si me estoy dando a entender con esto. La relación que yo estoy haciendo aquí es relativa. Esto es, simplemente me puedo mover. Habrá ocasiones en que Excel ocupemos que apunte a una celda en especial y que no se mueva de ahí. Por ejemplo, si yo pongo aquí, voy a borrar esto y voy a borrar esto de acá. Queremos sacar este promedio, ¿sí? Pero a lo mejor no sabemos cuántas materias son, a lo mejor son 8, 10. Digamos que el máximo son 10 materias. Entonces yo tengo esas, yo pongo aquí mi secuencia, como lo hemos hecho en otros videos. Yo aquí doy espacio para que haya más materias. Y aquí abajo voy a poner la suma. ¿Sí? Voy a poner igual a suma. Selecciono. ¿Sí? Aquí voy a poner promedio. Antes de poner promedio, yo quiero que con un número que esté aquí en G2, yo le pueda decir cuántas materias son. Entonces yo voy a poner aquí materias. Digamos que yo te lo voy a poner que son 4. Entonces yo voy a poner aquí igual a lo que es la suma, dividido entre la cantidad de materias, que va a ser G2, y le doy Enter. Como este es un ejemplo donde las materias, donde relativamente no se mueven los datos, pues siempre, aunque yo agregue aquí una quinta materia y le ponga 10, aquí tendrá que mover a 5, pues automáticamente me hace el cálculo y no tengo que hacer gran movimiento. Pero ahora pensemos, por ejemplo, que yo quiero mover estos dos datos hacia abajo, 2 renglones, porque ahora son 12 materias. ¿Sí? Si te fijas aquí, en este cuadrito nos muestra que solamente me está sumando hasta el número 10, hasta aquí. ¿Sí? Entonces yo tengo que ajustar esa fórmula y esta, bueno, me sigue apuntando hacia acá. Bueno, es una de las funciones nuevas de Excel 2012. Pero digamos que también se movió relativamente, digamos que está ahí. Y bueno, pues mi promedio cambió, mi promedio ya es diferente y no es real. ¿Qué va a pasar? De entrada necesito arreglar esto, porque si yo pongo un número aquí, no me lo va a sumar. Entonces vuelvo a hacer mi fórmula. Selecciono. Ahí está. Y aquí pues se movió, no te lo movimos nosotros, pero
digamos que se movió esta celda, yo quiero que sea la G, independientemente de lo que sea, yo quiero que sea la G2. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la celda, voy a la barra de funciones, pongo el que es, y le voy a poner el signo de pesos a la letra y al número. ¿Sí? De esa forma yo hago lo que se llama una referencia absoluta. ¿Qué es esto? Que yo para donde me mueva, para la derecha, para la izquierda o como sea, siempre me va a tomar en cuenta esta celda. Si te fijas, aquí me está sumando de la celda G, me toma el valor de la suma de celda G. Por ejemplo, voy a poner 10 y voy a poner 20. 10 entre 5 son 2. Si fijas, como la mitad de la fórmula de la que toma la suma es referencia relativa, cuando yo me moví hacia el lado derecho me modificó la columna. Pero como yo puse una referencia absoluta en el número de materias, me sigue tomando el de la columna G. Si yo no hubiera puesto una referencia absoluta, me habrá tomado en cuenta un valor que debería estar en H2. Lo mismo pasó aquí. Si digas, ahora me toma el valor de la columna I, pero como tengo una referencia absoluta en la G2, pues me toma el valor 20 entre 5 es igual a 4. Eso es una referencia relativa y una referencia absoluta. Cuando es relativo, pues cuando hacemos una copia o movemos o arrastramos una fórmula, nos modifica hacia la izquierda o hacia la derecha las columnas y hacia arriba hacia abajo los renglones. Cuando es una referencia absoluta, no se mueve el valor, siempre apunta hacia la misma celda, ¿sí? Y de esta forma yo puedo mover aquí que sean 10 materias y poner valores. Y automáticamente calculo el promedio. Si se fijan, bueno, aquí hicimos nosotros manualmente una suma. Cuando se trata de suma, les decía que la función es una de las más usadas. Tan es una de las más usadas que Excel tiene una función que te crea o mejor dicho, tiene una opción, tiene un botón que te crea esa función automáticamente. Para activarla, todo lo que tenemos que hacer es seleccionar las celdas que queremos sumar y del lado derecho, en la parte de la cintilla, en inicio, del lado derecho está el botón autosuma. Simplemente le damos un clic y automáticamente nos puso la misma función que nosotros hicimos, pero se lo hizo automático. Nosotros no tuvimos que hacer nada más que seleccionar las celdas que queremos sumar, presionar el botón y automáticamente nos pone la fórmula. ¿Sí? Tiene algunos usos interesantes este botón. Por ejemplo, digamos que yo aquí tengo que es el primera evaluación, segunda evaluación y tercera evaluación. Y voy a poner aquí etcétera, ¿no? Entonces, bueno, voy a copiar yo estas funciones para acá. Lo tengo en 10, lo voy a cambiar así. Así. Ok. Si se fijan,
pues yo tuve que copiar estas fórmulas hacia acá. Yo tuve que hacer algunos movimientos extraños. Yo simplemente puedo haber hecho aquí, suma, selecciono, suma, selecciono, suma, y automáticamente me dio todo. Si yo selecciono las tres columnas y le doy suma, automáticamente me hace las tres funciones, o 4 o 5, las que fueran necesarias. ¿Sí? Aquí las tengo. Otra de las funciones es que si yo selecciono solamente este grupo de datos y le doy autosuma, no es cierto, estoy echando mentiras, hasta ahí. ¿Sí? Se fijan, aquí me hizo la suma de forma automática y yo ya puedo calcular el promedio. También, se fijan, fue de forma automática con mi referencia absoluta que tengo yo a la columna y a la fila, a la G2, a la celda. ¿Sí? Bueno, pues este es todo por hoy. Ojalá que te haya servido, y si tienes dudas déjamelas en un comentario y no olvides suscribirte al canal.